En este video realizaremos un ejercicio de termodinámica del libro del Sänger, del capítulo 4. En el enunciado nos indican que un tanque rígido bien aislado contiene 5 kilogramos de masa de la sustancia, es decir, masa 1, 5 kilogramos, masa del estado 1. El buen aislamiento indica que no permite calores de salida ni calores de ingreso a través de las paredes, es decir, que el sistema se encuentra aislado térmicamente, perfectamente. Nos dice que contiene 5 kilogramos de una mezcla de líquido vapor saturado de agua. En este caso sabemos que es mezcla saturada a una presión 1 de 100 kilopascales. El que indique que para este estado 1 se encuentra en mezcla saturada, nos da la referencia de que podemos utilizar las tablas de saturación. Es decir, que no debemos evaluar si nos encontramos en algún estado de líquido subenfriado o vapor sobrecalentado, ya directamente se encuentra en saturación. Nos dice, inicialmente, 3/4 de la masa se encuentran en la fase líquida, es decir que para el estado 1, vamos a colocarle F de fluido. Para el estado 1, 3/4 de la masa 1 se encuentran en masa de líquido. Después nos dice que un resistor es conectado al tanque y transmite 110 voltios como fuente, es decir, desde una fuente de 110 voltios. Vamos a colocarle aquí voltaje. Y nos dice que son 110 voltios. Y una corriente, en pocas palabras, el amperaje es de 8 amperios. Nos está indicando una corriente de 8 amperios fluye a través de ese resistor cuando es encendido. Dice, determina el tiempo que tarda en vaporizarse completamente el líquido en el tanque. Es decir, que para el estado 2, la masa 2 equivale totalmente a vapor. En pocas palabras, la calidad del estado 2 también es del 100%, porque se encuentra recién en vapor. También nos dice que hacer un diagrama TV para este sistema con respecto a las líneas de saturación. Ok, entonces nuestro tiempo en que tarda en vaporizarse es la respuesta que nos están pidiendo. Para iniciar vamos a colocar los supuestos. Es una sustancia de cambio de fases. Sustancia con cambio de fase. Es un sistema cerrado. Es un sistema cerrado porque su masa en el estado 1 y el estado 2 es estacionaria, es decir, no sale del recipiente. Nos dicen que el recipiente es rígido y no se deforma, tampoco cambia su volumen. Nos dicen que es un volumen constante. Entonces tendremos masa constante, volumen constante. Partiendo de estos supuestos que tenemos aquí, vamos a escribir la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. Sería sumatoria de los calores entrantes, sumatoria de los calores salientes, sumatoria de los trabajos entrantes, menos sumatoria de los trabajos salientes, es igual al cambio de la energía interna en el sistema, más los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial, de los cuales cancelaremos todo lo que no tengamos. No hay calores entrantes ni salientes para este sistema. Tampoco hay trabajos salientes porque no tenemos trabajo de frontera ni ninguna implementación de trabajo. Y tenemos un trabajo entrante que es el trabajo eléctrico que va por el resistor. Despreciamos energía cinética y potencial por no haber cambios de velocidades ni de altura. Lo que nos queda, que el trabajo entrante, en este caso tiene la misma estructura, W
para trabajo eléctrico va a ser igual a delta de U. Y en este caso, delta de U es U2 menos U1 o masa de energía interna del estado 1 menos, perdón, energía interna del estado 2 menos energía interna del estado 1. Por lo que para poder determinar el trabajo del sistema necesitamos conocer estas dos propiedades. Vamos a hacer un separador acá. Sabemos que la potencia eléctrica tiene como ecuación intensidad por voltaje. Esta potencia eléctrica daría en resultado como watts en unidades, que a su vez es joules sobre segundos. Al multiplicar o al ser multiplicado amperaje y voltaje, tendremos como resultado watts o joules sobre segundos, lo que nos da la referencia de tiempo, es decir, que de esta ecuación tendremos la referencia de tiempo. También podremos indicar entonces que W o potencia eléctrica es igual al trabajo sobre el tiempo, y ese trabajo realizado por digamos el resistor sería igual al cambio de la energía interna de la sustancia. Por tanto, el tiempo como elemento de despeje nos quedaría como trabajo eléctrico sobre la potencia eléctrica. Ok, entonces, iniciando o partiendo de esto, vamos a calcular primeramente, ya que está en mezcla saturada, vamos a calcular la calidad. Y la calidad del estado 1 sabemos que la podemos determinar también por la masa. Una calidad es la masa de vapor que hay en una mezcla sobre la masa total de la sustancia. Y esta masa de vapor, sabiendo de que la masa de líquido es 3/4 de la masa total, la masa de vapor sería la diferencia que hay entre la masa total menos la masa de líquido. Es decir, masa 1 menos la masa de líquido. Y como sabemos que la masa de líquido son 3/4, podemos indicar directamente 0,75 veces la masa de 1, y aplicando factor común nos va a quedar 1 menos 0,75 multiplicado por M1, cancelándosela con el denominador, por lo que nos quedará como resultado 0,25. Es decir que la masa de la calidad de vapor para este estado es de 1/4, 0,25. Partiendo de esto, a arroba 100 kilopascales en línea de saturación, podemos calcular que la energía interna del estado 1 sería igual a la energía interna del estado 1 en fluido más la calidad del estado 1 por la energía interna de vaporización de ese mismo estado. Por lo que iremos a las tablas termodinámicas, podemos buscar directamente las tablas de agua saturada entrando por presión, que sería la 5 para el Cengel. Identificando la presión, que ya la encontramos aquí, tabla de presión de agua saturada, podemos sacar los datos de UF, energía interna, y energía interna de vaporización. 417.40, 2088.2. kilojoules sobre kilogramos más 0,25 que multiplica 2088.2 kilojoules sobre kilogramos, teniendo como resultado, a ver, operación en la calculadora, por 2088.2 más 417.40,
teniendo como resultado 939.45 kilojoules sobre kilogramos de energía interna en el estado 1. Vamos a calcular el volumen específico también del estado 1, partiendo de que masa del estado 1 sería igual al volumen del estado 1 sobre el volumen específico del estado 1, me doy cuenta de que la masa y el volumen son constantes para el estado 2. Es decir, que M1 es igual a M2 y el volumen es igual a V2. Por consiguiente, si estos dos son iguales, entonces el volumen específico del estado 1 también será igual al volumen específico del estado 2, dado de que no tendré cambio ni variación de volumen, cambio en la masa ni variación de volumen. Partiendo de eso, al calcular el volumen o tener el volumen específico del estado 1, podemos identificar dónde nos encontraremos para la energía interna del estado 2. Ok, iniciemos por este volumen específico. Volumen específico del estado 1, entonces será volumen específico de fluido del estado 1 más la calidad del estado 1, y para este caso tendremos el volumen específico de vapor del estado 1 menos volumen específico de líquido del estado 1. Dado de que en las tablas no tendremos un término de vaporización o volumen de vaporización, simplemente tenemos para líquido y vapor, volumen específico. Nos dirigimos a la tabla y rescataremos los valores. Para BF será 0.001043 y para BG 169.41. Vamos a anotarlos. 0.001043 metros cúbicos sobre kilogramos más 0.25 que multiplica a 1.6941 metros cúbicos sobre kilogramos menos 0.001043 metros cúbicos sobre kilogramos. Iré nuevamente a la tabla a rectificar los valores de volumen específico. Sí, están correctos. Ok, entonces partiendo de esto vamos a utilizar la calculadora y así obtendremos el valor del volumen específico para el estado 1. 0.25 que multiplica a 1.6941 menos 0.001043 más 0.001043 para un volumen específico de 0.424307 aproximado sería un 1. Y nuevamente, identificando que el volumen del específico del estado 2 es igual a este, y para buscar vapor saturado, entonces volumen específico también lo vamos a igualar al volumen específico en el estado 2 de vapor saturado. Ahora, partiendo de que conocemos este volumen específico y queremos el estado de saturación, nos vamos a guiar por esta columna de vapor saturado hasta alcanzar el valor o los intervalos de volumen específico, para así buscar en la energía interna de vapor lo correspondiente a este estado en energía interna. Es decir, que los volúmenes específicos a interpolar serían 0.46.242 y 0.41.392. Vamos a colocarlos en la tabla de interpolación en la calculadora. Y para un volumen específico de
0.42431. Nuestra entalpía, perdón, nuestra energía interna del estado 2 sería 2556,2431 kilojoules sobre kilogramos. Ya podemos despejar de la ecuación de tiempo. O primero podemos calcular el trabajo directamente. Masa U2, U1. La masa total sería 5 kilogramos. Multiplicado por la energía interna del estado 2. Y restado con la energía interna del estado 1. 939.45. Para un resultado de 8083.9655 kilojoules. Esta unidad la vamos a presentar en kilowatts, en joules, para poder utilizar la potencia eléctrica en kilowatts o en watts. Entonces vamos a ver en cuál nos conviene más. Tiempo será igual a W sobre potencia eléctrica. Voy a expresar aquí el valor que tenemos con su respectiva unidad. Y abajo tendríamos 8 amperios multiplicado por 110 voltios. Lo que nos daría como resultado acá abajo 880 watts. La unidad de watts sabemos que es joules sobre segundos. O convertimos lo que tenemos abajo en kilowatts o convertimos lo que está arriba en joules. En este caso voy a hacerlo de abajo. Vamos a volverlo kilowatts, 0.880 kilowatts, y arriba tendremos en kilojoules. Por tanto, entre 0.88 nos queda un resultado de 9186.324 segundos. Vamos a colocar la unidad en segundos un poquito más abajo para no confundirnos. Eso mismo en 360 para tenerlo en minutos. Y nuevamente podemos obtenerlo en horas al dividirlo nuevamente en 360. Es decir que el tiempo es aproximadamente 2.5517 horas. Es decir que para poder evaporizar toda la masa que tenemos en el recipiente o lo que quedó por faltante para que fuera totalmente en vapor, se necesita la aplicación de ese potencial eléctrico de 2.5517 horas de aplicación. Si quisiéramos hacer un diagrama TV para este caso, partiríamos de algo. Diagrama TV, y nos dimos cuenta, para un diagrama de fase, por ejemplo, nos dimos cuenta de que el volumen específico 1 coincide con el mismo que 2, por lo tanto, lo que tendré es a una temperatura inicial que correspondería a la saturación de 99.61,
y a una temperatura interpolada que correspondería digamos, al valor interpolado linealmente entre 143 y 147 en grados Celsius. Tendríamos un incremento de temperatura, es decir, que nuestro estado 1 estaría aquí y nuestro estado 2 estaría acá. Como el estado 2 coincide con vapor, el diagrama de fase debería culminar aquí en vapor. Ahora, nuestro diagrama de fase nos indica que la calidad en el estado 1 era 0,25, es decir, 25% de vapor, lo que nos daría a entender que el domo o el diagrama de fase estaría inclinado más o menos de esta manera, para que podamos tener entre este intervalo 0,25, 0,75 lo que sobra, y acá arriba en el diagrama de fase tendríamos alcanzando el punto de vapor saturado. Y acá en mezcla saturada. Más o menos la explicación de cómo quedaría este diagrama. Extraño para este ejercicio.